Miren, este año comenzó a acontecer. Con muchos acontecimientos, muchas cosas. Demasiado duro. A nivel Demasiado nacional duro. e internacional. Demasiado duro y demasiado maduro. Maduro. ¿Cómo Maduro? Bueno, sí, Maduro, sí, demasiado a Maduro, maduro. a Maduro le cumplieron sus peticiones. Ah, claro, ¡Venga, claro. cobarde! ¡Venga, Miraflores! No se puede, Maduro- mira, fíjate Maduro invitó. que no siempre todos los deseos se le cumplen. Pero a Maduro sí. pero- A Maduro se le cumplieron. Le ¿Por qué? llegó, deseo. y le llegó antes de Reyes. No, Porque fue de Reyes que lo mandaron. Pero que el día de Sí, Reyes es fue el 6. y eso se lo le mandaron el llegó 3. Antiguo El Reyes. 3. el día Pero 3. recuerda que él tres. declaró la Navidad de octubre. Bueno, es verdad. Entonces, Sí, bueno, sí, estaba adelantado el día de Es verdad, Reyes es verdad. también. Entonces le dieron Estaba los Reyes adelantado, por estaba adelantado. Sí, adelantado. sí, se lo dieron por la Resulta que Maduro llegó y envió una invitación y le dijo que eran cobardes. Vengan a buscarme. Entonces, que yo cuánto. Bueno, se le cumplió la petición. Y fueron y lo buscaron. Miren, yo hacía un comentario a unos amigos hace unos días que ante la situación de Venezuela, y ojo que yo no soy un especialista en geopolítica ni nada por el estilo, porque ahora a raíz de ese apresamiento de Maduro, aquí han salido los geopolíticos, que eso no tiene madre. Aquí está todo el mundo hablando de geopolítica y de vaina. No, yo quiero hablar de lo poco que yo entiendo, veo y creo. Señores, miren, yo les decía a unos amigos, miren, si en este caso los Estados Unidos y Donald Trump no sacan a Maduro vivo o muerto de Venezuela, Trump va a ser el hazmerreír del mundo. Porque usted tener desplegado en toda la costa cercana a Venezuela ese batallón, por así mencionarlo, No, esas fuerzas fuerzas navales, militares, aéreas, naval, óigame, para no entrarle a Venezuela, es para entrarle a Sudamérica completo que estaban los gringos ahí en términos reales. Y yo decía, óyeme, Trump está llamado sí o sí a acabar con Maduro al precio que sea. Porque es que si se retiran las fuerzas norteamericanas de ahí y Maduro queda instalado, no va a haber nadie sobre la faz de la tierra que pueda acabar con Maduro, salvo Papá Dios. Y segundo, se va a convertir en realmente el cacique de todo Sudamérica. O sea, para pasar por Sudamérica, si los americanos no hacían lo que hicieron, pues había que hablar con Maduro. Habría que pedirle permiso a Maduro. Y sí. Déjame ver si puedo pasarle a Juan Miguel. Justamente unos días antes de que Maduro, Nicolás Maduro, fuera capturado, compartió, déjame ver cómo te paso esto, déjame ver si lo puedo descargar, hablando precisamente de lo que sería la gran Colombia, que era como eso lo definió Bolívar. Lo definió Simón Bolívar. Sí. Entonces, él hablaba de eso. Yo quisiera compartirte este cortecito que yo pienso que daba una señal de lo que quizás ellos pudieran o tenían quizás dentro de su mente poder lograr en caso de que Estados Unidos retirara las tropas norteamericanas y que Maduro saliera ileso. Juan Miguel, te lo acabo de compartir ahí, cuando pueda nos los pone. Entonces yo decía a mis amigos, bueno, Estados Unidos está llamado, obligado a intervenir y a llevarse a Maduro, porque si no, entonces Maduro se convierte y Venezuela en un imperio de Sudamérica. Independientemente al cartel de los soles, independientemente a todas las operaciones y actividades del narcotráfico, a todo lo que se está ahora mismo, está enfrentando Maduro, específicamente en el Distrito Sur de New York, que por cierto ya estuvo presente en la primera audiencia y la próxima será para marzo de este año, si Dios así lo permite. Pero, óigame, señores, hay que quitarse la gorra, el sombrero delante de los gringos. Los gringos tienen su vaina siempre bien cronometrado. Sí. Mire, y coincidió con
la captura de, de Noriega. de Un día Noriega, un día 3 de enero. pero del año 1990. Sí, esta fue del 26. Sí. A ellos les gusta hacer... Sí, 36 años después, exactamente. Mire, lo cierto es que hay que decir lo siguiente. Lo ideal es que en un conflicto en materia internacional se resuelva conforme a las normas del derecho internacional. Eso es lo ideal y lo jurídicamente correcto. Debía ser esa la forma. Y eso así lo han planteado casi todos los países del mundo, incluyendo el nuestro, y lo han planteado los líderes de la República Dominicana, el expresidente Fernández. La mayoría de los líderes mundiales lo han planteado así. Ahora bien, pero resulta que cuando el derecho no es posible, bueno, entonces viene la fuerza. Porque que yo conozca en la historia de la humanidad, solo un dictador salió conforme a las normas del derecho internacional, Augusto Pinochet. Pinochet hizo perdió y entregó. Pero es el único dictador que yo conozco que ha hecho eso. Con Maduro y el chavismo puso de mojiganga, podemos decirlo así, a la mayoría de mediadores, incluyendo el Vaticano. El Vaticano, a Noriega, a Noruega. Noruega, España, varios países fueron mediadores. República Dominicana fue mediador en un momento dado. O sea, hubo mediación muchas veces para resolver el conflicto venezolano. Sin embargo, el chavismo siempre se salía con la suya porque jugaba, era al tiempo. En esas negociaciones jugaba al tiempo, tenía una situación difícil. Entonces, mientras estaban sentados en la mesa, buscaba la forma cómo barajar la cosa, y cuando ya se sentía otra vez, entonces pateaba la mesa. No cumplía nada de lo pactado ahí. Bueno, la última vez que pateó la mesa fue en Barbados. Pero en Barbados participó Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que pactaron las elecciones del año 2024 con observación internacional, que hicieran elecciones libres y abiertas, y el que ganara, ellos reconocían al que ganara. Bueno, el chavismo se comprometió en eso. Pero cuando vino la verdad, perdieron las elecciones y patearon la mesa. Se llevaron el juego completo. Así mismo. Y bueno, y se levantaron ellos de la mesa y ya, ok, y todo el mundo vio que esas elecciones ellos las perdieron. Así. Sin embargo, se las robaron. Yo dije, esas fueron las últimas que se robaron. Incluso a algunos amigos de aquí que conversamos bastante y cosas, y en otro programa lo dije, él se juramentó, pero no termina. No termina. Evidentemente que... ¿Por qué? Porque usted no puede pasarse de la raya. O sea, cuando usted trata de burlarse de la principal potencia económica, militar y tecnológica del mundo, quiera sí o no, los datos están ahí. La pasa mal. Entonces, Estados Unidos lo que hizo fue que desplegó una fuerza que es capaz no de pelearle a Venezuela, sino a todo Sudamérica entero desde ahí. Sí, como lo vimos. Desde ahí. Como manifestamos al inicio. O sea, ahí había fuerza para entrarle completo. Le dijo, ustedes negocian, pero van a negociar con una pistola en la cabeza. Es una pistola lo que tiene en la cabeza ahí. Entonces, se desplegó esa fuerza y se trató por los medios disuasivos de buscarle una salida todavía. Se cerraron. Y ahí están los hechos. Mire, Maduro ahora está preso, lo capturaron. Junto a su esposa. Y ahora está preso para responder que por un no esté expediente. presa por ser su esposa, ¿eh? No, ella está presa es bueno porque Es bueno está en el aclarar expediente. eso, porque hay gente que dice, pero ella es su esposa. No, es su esposa que está Ella ahí. está en el expediente y le formularon cargos también criminales en el expediente conjuntamente con Maduro, porque de acuerdo a la acusación que hace Estados Unidos, ambos participaban en el negocio del narcotráfico Y hay que... y venta de armas y ese tipo de cosas. Hay que ver que ella no es una persona que llegó a esa posición única y exclusivamente por ser la esposa de Maduro. No, es Maduro el que llega a la posición por ella. Es correcto, porque el vínculo que ella tenía con Hugo Chávez era un vínculo primario. Es porque ella fue abogado de Hugo Chávez cuando Hugo Chávez era... aquel golpe de Estado del 1992, que Chávez cae preso en el 92 por el intento de golpe de Estado, era ella quien asistía jurídicamente a Hugo Chávez. Entonces su vínculo era de Hugo Chávez. No, Maduro lo que era chofer de una guagua del metro de Caracas. Así mismo es. Entonces, y sindicalista del metro de Caracas. Entonces, ya en la campaña de las elecciones del 98,
ahí ellos se conocen. Entonces Maduro, un hombre joven, alto, hermoso, esta mujer chiquita, divorciada y cosas. Entonces ella dijo, pues conseguí un muñeco. Este es el pollo mío. Este es el pollo mío. Tú ves, entonces ella es la que entra a Maduro al chavismo. Es bueno resaltar esa parte. Y Maduro escala dentro del chavismo a través de ella, porque a Maduro incluso lo hacen candidato a diputado para las elecciones y sale diputado. Cuando yo llego a Caracas en el año 2004, Maduro era presidente de la Asamblea Nacional. Déjeme ver. Sí. Y luego Maduro lo hacen canciller de la República. Yo conocí a Maduro siendo presidente de la Asamblea Nacional y después lo traté siendo canciller de la República. Hay que destacar que... Igual que a Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez era viceministra de Relaciones Exteriores. Hay que destacar que en el caso de Venezuela tiene una Cámara de Representantes. Sí, no un parlamento. Sí, un parlamento únicamente. Únicamente, sí. Para que se entienda, porque usted plantea presidente de la Asamblea Nacional. Sí. En el caso de República Dominicana es distinto porque tenemos la Cámara de Senado. Exacto, es bicameral. Tenemos dos cámaras, por eso solamente, y para que así se entienda, en Venezuela lo que hay es el equivalente a un diputado. Correcto la apreciación. Mira, no hay senadores. No hay senadores, para que ustedes entiendan. Señores, vamos a compartir el video que justamente el día antes de Maduro ser capturado, dígase el día 2 de enero, él colgó en sus redes sociales. Quisiera compartirlo y que ustedes le prestan atención al planteamiento de lo que él hace o le mandan a hacer en este video. Veamos. Esta patria venezolana, esta patria gran americana, no nació por concesión de nadie, no fue regalo de nadie. Nació desde la firmeza y la determinación y el coraje libertario de nuestros padres, abuelos, madres y abuelas. De una generación de libertadores y libertadoras que marcó para siempre, por los siglos de los siglos, todo nuestro camino. Fue la obra militar, política, espiritual, jurídica y ética de toda una generación brillante, genial, que luchó para fundar nuestro derecho al futuro. Nosotros somos eso, compatriotas. Nosotros somos ya ese futuro. Y como hijos e hijas de este tiempo, no podemos sino echar adelante y parir todos los días más futuro. Para nosotros, los que buscamos el alba, los que creamos el nuevo amanecer, la victoria no es una promesa, es un designio del destino. Yo te entrego esta bandera porque nuestro destino es Colombia la Grande, es la unión de toda Sudamérica, Sudamérica emancipada de dominios imperiales y colonialistas. Se le entregó a los niños y a las niñas. Es la bandera de la rebeldía que emancipó todo un continente. Tenemos plan, tenemos bandera, tenemos historia y seguiremos teniendo patria. ¿Ustedes escucharon esa última parte? Teniendo patria, claro. Atención, señor. O sea, los planes de ese chavismo, no creo de Maduro en sí, porque yo no creo que sea tan burro como la gente lo plantea, pero tampoco tiene esos dotes de intelectualidad que puede tener, por ejemplo, y de maquiavelismo que puede tener un Diosdado Cabello, por ejemplo, que es un tipo que, si bien es cierto que la mayoría de la gente no quiere saber... No tiene escuela tampoco, pero sí es más pensador. Es más pensador, o sea, es un tipo más maquiavélico. Más calculador. Más calculador y más estratégico, o sea, no tiene... Pienso que es más, en este caso, Cabello, la palabra lo describe todo, más maquiavélico que Maduro, pero sí ha existido dentro del chavismo, y esto viene desde la llegada de Chávez al poder. O sea, Chávez soñaba con convertirse en el líder de América Latina. En el líder de América Latina y el emperador de América Latina. Y utilizó Bolívar. Sí, claro. Chávez era para él. Bolívar anduvo a caballo y Chávez en un avión. Exactamente. y no solo lo que pudiera significar Centro y Suramérica. O sea, estábamos hablando de toda América Latina. Toda América Latina, porque Chávez, es importante dar a conocer aquí, que Chávez financió muchos partidos políticos y muchos líderes políticos a nivel de América Latina. Así es. Y bueno, incluso hay un asunto ahí. Agarraron unos maletines llenos de dólares en Argentina. Walik Maclé lo agarraron con unos maletines llenos de dólares financiando las elecciones en Argentina. O sea que los Kirchner
lo financió Chávez. Las elecciones en Ecuador, a Correa y compañía, los financió Chávez. Entonces, Sí. esa Se popularidad... habla que en el país nosotros también hubo cierta influencia. es difícil, aquí no tanto, aquí no tanto. Pero hubo su Pero, cosita. pero no dudo también porque yo encontré muchísimos dirigentes de izquierda allá en Venezuela que se la pasaban todo el tiempo por allá. Y iban a cada rato yo lo encontraba. Dirigentes de izquierda en el aeropuerto me lo encontraba y me lo encontraba en la ciudad y cosas. Pero sobre todo en esos países estuvo concentrado Chávez. Y no solo eso, sino que cuando se crean una serie de organizaciones internacionales aquí en América Latina, yo dije, eso no va para ningún lado. Por ejemplo, UNASUR, yo dije, eso es un muerto naciente. La CELAC es un muerto naciente. ¿Tú sabes por qué? Porque el problema es que esas organizaciones surgieron con un vicio de origen. Las organizaciones, para que permanezcan y sean fuertes, tienen que surgir en base a principios, no por razones ideológicas. Porque cuando es por razones ideológicas, las ideologías hacen un ciclo. Entonces, después viene el otro ciclo. Es lo que ha ocurrido. Y desaparecen. Y desaparecen. Entonces, por ejemplo, ¿quién menciona a UNASUR? No. ¿Quién menciona a la CELAC? No. ¿Quién menciona al ALBA? Nadie. ¿Por qué? Porque surgieron en un contexto ideológico que no es el que tenemos hoy. Entonces, por eso usted ve que las organizaciones que surgen en base a un propósito idealista, un propósito ideológico, solo cuando cumplan ese ciclo, Desaparecen. Entonces, ¿cuál es el futuro de Venezuela a corto plazo? Sí, es un buen tema porque, perdón que le interrumpa a Mezquita, porque verdad, nos estamos aquí nutriendo todo Claro. con este asunto, porque muchos venezolanos aquí, muchos venezolanos allá, y los que están repartidos se habla de más de 10 millones que hay fuera. hay alrededor de entre 8 y 10 millones Entre 8 y de 10 venezolanos millones que tuvieron andan por el mundo. que buscar salir. Y es bueno decir lo siguiente, aquí hay mucho, pero aquí no se siente tanto como en otros lugares. ¿Y por qué no se siente tanto como en otros lugares? Y escúchame que te interrumpa. Sí. El malestar no se siente porque los venezolanos que vinieron aquí tuvieron que venir en avión. Esto es una isla. ¿Y quiénes tienen pasaporte? O sea, es una clase media. Clase media. Entonces, fíjate medio pudiente. Exacto. Fíjate cuál es la fisonomía de los venezolanos. Y de hecho vienen muchos profesionales. Claro, la mayoría De son diversas áreas, profesionales. La mayoría son profesionales. Son profesionales. Fíjate cuántas mujeres hay y hombres hay en los medios de comunicación. Sí. Muchísimos. En restaurantes, Sí. por ejemplo, En empresas, en clínicas. Sí. Hay también Porque son la mayoría. en el área pecuaria Sí, hay muchos venezolanos. también. Muchos venezolanos. ¿Por qué? Porque esa clase media pudo migrar y pudo venir porque tenía un pasaporte. Ahora, el caso de Colombia no es igual. Y el caso de todo Sudamérica. Exacto. Porque allí se fue todo el que pudo salir por la frontera por Colombia. Y yo miré, por ejemplo, en Chile, en Santiago de Chile, el centro de una avenida completa ocupado de gente durmiendo y viviendo ahí, en casuchas. Difícil. Pero ese es el drama de Colombia, ese es el drama de Chile, ese es el drama de Ecuador, ese es el drama de Perú. Entonces, ¿qué ocurre? Que Venezuela, con su andar en ese sistema, estaba desestabilizando toda la región. No solo por el asunto de las drogas, sino también por esa migración. Esa migración descontrolada a un país que le lleguen 1 millón de gente nueva. Sí, es un gran problema. Es un problema. Un gran problema. Si no lo sabremos nosotros con Haití aquí. Bueno, nosotros lo tenemos aquí. Claro, lo tenemos Claro, exactamente. viviente. Entonces, sale Maduro de dirigir el gobierno, se juramenta Dilcy Rodríguez como presidenta de Venezuela, Sí. pero bajo un lineamiento y un seguimiento estricto desde los Estados Unidos. ¿Qué tiempo podría tomarse este proceso de transición y cuándo podría, qué sé yo, visualizarse que ciertamente ya en Venezuela se pueda hablar de un cambio en materia de política de gobierno y en estrategia para que todos esos venezolanos que están por el mundo a lo mejor piensen en volver a su patria? Claro. Mira. Lo que deseen, porque es probable que otros digan, no, ya yo no... O otros se van a quedar. Exacto. Definitivamente. Si consiguieron buenos empleos, buenos... Aquí hay una gran... No solo aquí en República Dominicana.
No, en el en mundo. diferentes partes del mundo. Si regresa el 50% de esos 8 o 10 millones, Es mucho. es demasiado a Venezuela. No, y esos 8 o 10 millones va quizás a regresar no de inmediato, No, sino no. en 4, 5, 6, 7, 10 años. Exacto. Podrían ir regresando, porque después que usted tiene un trabajo estable en un sitio y que tiene su familia estable en un sitio, usted lo piensa 2 o 3 veces. Aquí hay familias que llegó, por ejemplo, un miembro de la familia. Llegó el papá, o sea, llegó la mujer. Y ese trajo el esposo, trajo el hijo, trajo la mamá, trajo el tío. Tiene la trajo, familia, y ya. tiene una ramificación familiar tan alta, tan amplia en este país que es difícil regresar. Sí, vamos al planteamiento que ha hecho Sandy. Sí. Mira, nadie tiene un oráculo, No, ni una bola de ni cristal, una bola de cristal. una bola de cristal para predecir el Básicamente futuro una exactamente. proyección. Ahora, lo que yo veo es lo siguiente. Delcy Rodríguez, al igual que Maduro, vienen de un proceso espurio, de un proceso fraudulento. Pero era lo que yo le decía a mi amigo. Pero perdón, lo de Delcy peor, porque ella no fue electa. No, voy para allá. Por ella no votó nadie. Es lo que le decía a Ramón Arturo Méndez, a nuestro gran amigo. Aprovechamos para saludar a Saludos, ni lo más saludamos. ni menos. ese Perínclip. El problema es que la política se nutre de realidades, no de sofismas. Entonces resulta que en Venezuela el vicepresidente es una figura designada, no es electa como en República Dominicana. Entonces, si Maduro fue que no a Delcy Rodríguez como vicepresidente de la República y Maduro no era reconocido, pues entonces, por vía de consecuencia, tampoco iban a reconocer a exacto, Delcy Rodríguez. claro. Y por eso la mayoría de los países que no están envueltos en el proceso no reconocen a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela. ¿Verdad? Claro. Y están dentro de la lógica. Ahora, ahí es lo que yo le dice. Entonces, ¿por qué reconocen a los Estados Unidos en este momento a Delcy Rodríguez? Bueno, porque es la realidad política que hay en el momento. Eso se llama realpolitik. Eso se llama realismo político. Resulta que quien tienen el control del Estado, del aparato del Estado, son ellos. Estados Unidos no va a cometer el mismo error que cometió en Irak. No va a desmantelar el Estado venezolano porque quienes lo controlan son los chavistas. Entonces, con ellos es que hay que trabajar. Por eso no le dice a María Corina, no, espérate, no es tu momento. Ni a Edmundo González tampoco, que fue el presidente electo en las elecciones de 24. No es tu momento, espérate. Yo tengo que hacer la transición, pero tengo que hacer la transición con ellos. Entonces llegan a un acuerdo con los Rodríguez, que Delcy es la presidenta, de facto, De facto. pero es la presidenta. El hermano del Y presidente el de la hermano Asamblea. del presidente de la Asamblea Nacional. Correcto. Son dos personas clave. Entonces, con ellos tienen que hacer la transición. ¿Qué es lo que pienso? Delcy está encabezando un gobierno de transición. Y ella lo sabe. Por eso incluso Trump la amenaza y le dice, date cuenta que si nos falla te va peor que Maduro. Porque ella está haciendo la transición, pero con esas fuerzas navales que están ahí, en la frontera. No van a mover No la los va- barcos de exacto. ahí, Ni van a mover esos barcos, ni van a mover los aviones, ni el portaavión, ni nada. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si tenemos que entrar de nuevo, vamos a entrar de manera distinta. Y por eso, entonces, Delcy va a encabezar este proceso. ¿Qué dice la Constitución venezolana? Y naturalmente, y mantenga la idea ahí, asegurando su pellejo y el de su hermano. Pero está claro, Claro. está clarísimo. Nosotros, no hay problema. Por encima de Nosotros vamos a resolver, vamos a tirar para adelante. Los 50 millones esos que por entregarte a Maduro, que guárdanoslo en una cuenta ahí. Agárrame eso ahí Hasta que adelante. acabamos de resolver aquí. Y después, ya tú sabes, es para allá que vamos, porque nos quedamos aquí, el chavismo ahorita nos arranca la cabeza. No, entonces es lo siguiente. Cada quien ahí está garantizando su pellejo. Claro. Todos los que están ahí están garantizando su pellejo. Estados Unidos le va a permitir, mira, yo no te voy a procesar, quédate tranquilo. Por el momento. Por el momento no te voy a procesar, yo te doy tus vacaciones doradas y cosas, pero si te comportas bien, si te comportas mal, ya tú sabes lo que te va. Entonces, así van a transcurrir los asuntos. ¿Qué dice la Constitución venezolana? En el 224, la Constitución venezolana dice que a falta del presidente de la República, el vicepresidente asume la presidencia, pero de manera interina y temporal. Y tiene 30 días para convocar a las elecciones, a nuevas elecciones, cuando el periodo no lleva más de la mitad. ¿Qué ocurre? Que el periodo comenzó Está el año comenzando, pasado. apenas está empezando. Si hubiese sido ya con 4 años o más del periodo, ella termina. Ella termina.
Pero ¿qué ocurre? Que es que el periodo está comenzando. Entonces tiene que convocar a elecciones dentro de los 30 días que son prorrogables hasta 90 días. ¿Se va a cumplir eso así? Exactamente, no creo. No creo. Es Entonces, que 30 por eso, días todavía. Es más, los propios 90 días. No, es que en los 90 días no es posible ahí tampoco hacer esas elecciones. Para poder porque hay que llevar a desmontar cabo muchas cosas y hacer muchas cosas para convocar a esas elecciones. Exacto. Entonces, lo que pienso es que van a hacer lo que permite la realidad, no lo que dice la letra. Exacto. Entonces, la política se nutre de realidad. Es posible que Venezuela, en el mejor de los escenarios, yo reitero, yo no soy experto en... Yo pienso que a Pero final de este año... No, yo pienso que se toma más No, todavía a final... No, yo no creo tampoco que los norteamericanos estén tan interesados. Los gringos hay que resolver... en que ese gobierno le dure mucho tiempo. A esos gringos, óigame, a esos gringos hay que resolverle su petróleo. No es solo su petróleo. No es solo su petróleo. Su petróleo y su vaina. No. Y después que resolvamos, usted me entrega mi petróleo, No. comenzamos a hablar de las elecciones, de quién viene y qué va. Vamos a resolver primero los cuartos que nosotros tenemos Mira, perdidos. ahí yo tengo una visión distinta. Aquí se ha dicho mucho, y sobre todo la izquierda dominicana y latinoamericana, ha dicho... Izquierda dominicana. Mierda. Sí, lo que queda. Ok. Y la Yo latinoamericana. vi un grupito que sumaban como 2.500 años juntos. Y la, Yo creo que te iba a decir y la 2.500 latinoamericana... No, Yo iba a años. decir, ahí estaba Centroamérica entera. Mira, y latinoamericana ha dicho y mantiene ese discurso de que Estados Unidos invade por petróleo. Y yo me voy a convertir en el abogado del diablo. Sí. Es que usted gringo ahora. No gringo. Sí. Oye, Faoma. lo que pasa es que me gusta analizar los procesos. Sí. Y yo digo que No es fiebroso igual que nosotros. No, oye, ¿por qué? Cuando vemos la historia hacia atrás, Estados Unidos invadió República Dominicana y no tiene petróleo. Invadió Haití y no tiene petróleo. Invadió a Panamá y no tiene petróleo. Invadió a Nicaragua y no tiene petróleo. Invadió a Guyana y no tiene petróleo. El primer país que ellos hacen una incursión militar en América del Sur es en Venezuela. Y después ningún otro país de esos que tiene petróleo ha sido tocado nunca. Para mí, entonces, no fue petróleo. Estados Unidos tiene más incursiones militares por asuntos de geopolítica que por asuntos económicos. Y lo ha demostrado la historia. Al final es mantener el control. Claro, porque El control de que se entienda, importante para ellos. que los jefes de esta vaina son ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Para mí tampoco que ellos están muy contentos con mantener el chavismo por mucho tiempo. Entiendo que en el transcurso de este año tiene que quedar definido el próximo presidente mediante unas elecciones en Venezuela. Van a tomar las medidas, van a hacer una mesa de consulta con una hoja de ruta. Que desmantelar una estructura de 28 años no es un maíz. Por eso, pero ahí lo que hay que tomar son una serie de decisiones. Porque si tú eliges un gobierno con esa estructura que está ahí, No. no dura, No, para nada. no dura una cucaracha, Una cucaracha en un gallinero. gallinero. Sí. Entonces, tú tienes necesariamente que modificar una serie de cosas que hay ahí para entonces convocar unas elecciones libres y abiertas que a todas luces, desde hoy te dicen que el chavismo la pierde, que María Corina sería la presidenta de Venezuela. Sí. Ahí no hay manera. Si las elecciones fueran hoy, esa hoy, mujer- mañana o pasado, cuando sí. sea, la va a ganar María Corina Machado. Exacto. Eso está leído, ¿eh? Sí, Entonces, eso es lo que tienen que definir en los próximos días. Es la hoja de ruta a seguir para dar al traste con esas elecciones, para elegir nuevas autoridades, de manera tal que en Venezuela haya autoridades en democracia. Y que comiencen realmente, tracen un master plan para que ese país pueda volver realmente, luego de casi 3 décadas, estamos hablando desde el año 98 que asumió Chávez el poder, ¿verdad? Y estamos en el año 26, estamos hablando de 28 años de un país que ha estado bajo un régimen que ha habido un cambio brutal de prácticamente una generación y tanto, casi 2 generaciones ya, que una que había nacido y que se formó bajo este esquema social comunista, y otra que ha nacido y se ha criado bajo el esquema social comunista, o sea que no conoce otra. Entonces, lo que le viene a ese nuevo gobierno para poder encauzar ese país por el camino de la democracia,
llevarlo al capitalismo nueva vez no es tan fácil. Mira, yo creo que enderezarlo por ahí a la democracia no le será difícil. Lo que tiene difícil y el gran reto es la situación económica. Porque el chavismo desmanteló prácticamente el aparato económico de Venezuela. Totalmente. A tal punto que Venezuela producía 3 millones de barriles de petróleo diario y hoy está produciendo alrededor de 800,000. ¿Entendido? O sea que eso fue desmantelado. Desmantelado por completo. Y lo que hay es que montar eso. Fíjate, Venezuela siempre fue la cuarta economía de América del Sur. La cuarta economía de América. Hoy Venezuela es la 10ª economía. La 10ª. Una locura con está tanta por riqueza. debajo de nosotros en términos económicos. O sea, nosotros somos la 8ª economía de América hoy. Venezuela es la 10ª economía hoy. Cuando siempre tuvo Venezuela por encima de Chile, por encima de Colombia, casi a la par con Argentina. O sea, era una locura lo que ha ocurrido allí. Entonces, llevar eso en términos económicos a lo que fue cuando Chávez asumió el poder en el 99 es una proeza. Y por lo tanto, se necesita ahí mucha asistencia, muchos planes y mucho coraje para enderezar en términos económicos lo que hoy es Venezuela. Bueno, vamos entonces al corte y al regreso que seguimos con mucho más. Esto es Certero de Dúo Medio. Esto es Certero de Dúo Medio.